Vamos a estar en todas las regiones del país promoviendo que los comunicadores, los académicos... Visiones de país, pero escuchemos al panel, que lo hemos hecho esperar en estos 40 minutos de reflexión. Y comencemos por Diana. Diana, tú tienes una larguísima trayectoria en temas sociales. Estás a la cabeza de CESAP, que agrupa a su vez a organizaciones de base. ¿Cómo ven ustedes la construcción de ese país al que apuestas? ¿Qué pides del otros, en este caso la industria? ¿Qué haces en el NOS para hacer eso factible? Bueno, muchísimas gracias. De verdad que celebramos mucho esta iniciativa. Además de encontrarnos gente que a lo mejor no nos movemos en los mismos ámbitos, pero qué bien que nos hemos sentado a conversar cuál es la perspectiva de país que queremos. A lo mejor en algunos aspectos no vamos a estar de acuerdo y vamos a saber vivir con eso, porque eso no nos hace enemigos, como de pronto a lo mejor nos hemos extraviado en esa capacidad de diálogo que quizás en otro momento lo teníamos más presente. El Grupo Social CESAP es una organización que tiene 38 años en el país, lo cual, como sabemos, muchas iniciativas son efímeras, y haber logrado 38 años de crecimiento y de desarrollo ha sido muy importante. Fundamentalmente, esta organización está comprometida con desarrollar emprendimientos sociales y emprendimientos productivos, en la expectativa, además de todo, de darle un marco de valores humanos y de valores democráticos. El año pasado ejecutamos 87 proyectos, trabajamos con 212 organizaciones en 19 estados del país, atendimos 60.000 personas, con distintas iniciativas, entre otros, todo lo que tiene que ver con ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, de la incidencia pública, lo que tiene que ver con la formación de líderes, y el tema del desarrollo empresarial y el emprendimiento. Hemos dado créditos a 200 personas en el país por un monto de 28 millones de bolívares. Nosotros somos de alguna manera una expresión de eso que se llama el tercer sector. Los otros dos sectores son, bueno, el Estado y el empresariado. En las mejores prácticas que conocemos en el mundo, apalancadoras de desarrollo, esa alianza de esos tres sectores es decisiva. Y lamentablemente en este panel que está aquí hay un ausente gravísimo, que es el Estado. No está aquí conversando y soñando el país que queremos. Pero lo tendremos en algún momento, lo hemos tenido. Y tenemos que crear la competencia para justamente seguir cada quien desde su perspectiva, desde su contribución, aportando en ese dibujo de país. Froilán, y en ese complejo espacio de actuación sindical, ¿qué se dice de la industria? ¿Qué se dice que debe hacer o que tú crees que deben hacer ustedes para que el NOS haga que el otros construya ese país posible? Bueno, sí, muy bien. Un saludo a todos los presentes. Sí, para nosotros los trabajadores, la situación actual del país, si algo se puede rescatar de este diluvio que ha arrasado con empleos, con industrias, con todo tipo de iniciativa particular, es que permite la posibilidad de hacer una profunda reflexión del país que queremos. Yo creo que en el reconocimiento de lo que han sido nuestros errores, de lo que han sido los aciertos, los trabajadores tenemos, por supuesto, un papel fundamental. Y para eso tenemos que reconocer que ni el Estado lo puede hacer solo por su propio lado, ni tampoco lo puede hacer solo el sector privado, como tampoco lo podemos hacer solo los trabajadores. Reconocer nuestra realidad significa que 7 millones de venezolanos están prácticamente en la indigencia, o son informales o son desempleados, y 6.400.000 tienen un trabajo formal, de los cuales 4 millones laboran en el sector privado y un 25% de ellos trabajan, sobre todo en el sector manufacturero y en el sector industrial. Entonces, ¿cómo vemos los trabajadores esta posibilidad? Sobre la base de 2 puntos esenciales. En primer lugar, debe producirse en el país una gran alianza para la reconstrucción nacional. Y esa gran alianza implica, en primer lugar, un gran acuerdo entre trabajadores y empresarios de los diferentes sectores. Y en definitiva,
Y en definitiva, ese acuerdo nacional entre trabajadores y empresarios debe ser sobre los conceptos del trabajo digno. Así no haya un sindicato en una empresa, el patrono, el sector privado, el empleador, puede establecer condiciones de trabajo digno en la empresa y lograr, por supuesto, pues esa alianza que nosotros queremos, porque esa es la base de la democracia. Y finalmente, tenemos ante nosotros un gran ejemplo negativo de lo que no se debe hacer en un país, y que es el trabajo precario. El gobierno, el Estado actual o el Poder Ejecutivo es promotor del trabajo precario, del trabajador indefenso, del trabajador sin contratos colectivos, sin ningún tipo de posibilidad y de prosperidad. Bueno, yo sí creo en la posibilidad de que, si no quieren el diálogo tripartito, nosotros sí podemos hacer el diálogo bipartito entre empresarios y trabajadores y trazar las grandes líneas que Venezuela se plantea. Gracias, Froilán. En la búsqueda de información en el exterior, y por favor los que tengan preguntas pueden hacerlas y los que las recojan de una vez me las entregan y las vamos incorporando en el diálogo. Al igual, si hay preguntas remotas en aquellos que están participando en las cámaras que están vinculadas a Conindustria. Pero buscando a esta gente joven, me encontré en un viaje hace algunos meses a una inmensa cantidad de muchachos que están en universidades formándose, que todos discuten cuándo quieren regresar al país a asumir posiciones públicas. Y esos muchachos, a dos de ellos, les hice una pequeña entrevista. Conferencia que une a jóvenes profesionales y estudiantes venezolanos de todas partes del mundo. La misión de la conferencia es crear un espacio donde se fomente el debate y el intercambio de ideas de cuál es la visión de país que los jóvenes vemos para el futuro de Venezuela. La conferencia está organizada haciendo diferentes mesas de trabajo que cuentan con entre 15 y 20 estudiantes, donde se discute un tema específico con un moderador experto en el tema. La conferencia se ha realizado 2 años consecutivos, el año pasado en Yale University en New Haven, Connecticut, y este año en George Washington University y en Georgetown University aquí en Washington, D.C. Este año la conferencia contó con la presencia de 184 jóvenes venezolanos que venían, o sea, la gran mayoría concentrados en estudiantes en Estados Unidos, pero también contábamos con gente viniendo de Venezuela, gente que venía que estudiaba en Europa, y también jóvenes venezolanos que trabajaban o estudiaban en diferentes sitios en Latinoamérica, como en México, Colombia. Como gran conclusión de la conferencia, se pudo ver que hay gran entusiasmo y gran inspiración en los jóvenes venezolanos. En la práctica, mesas de trabajo donde, por ejemplo, para hablar del tema de justicia o de derechos humanos, invitan a Carlos Ayala y una inmensa cantidad de muchachos se reúnen y hacen propuestas de país, y eso se llama Plan País. No me dejaron enseñarles los hallazgos, que son espectaculares, porque ellos lo van a presentar en algún momento, y no podía tuviar a mis amigos, que por cierto un gran trabajo están haciendo, porque todos están buscando el chance para venirse, para trabajar en posiciones públicas, haciendo políticas públicas, otros haciendo activismo político, otros trabajos sociales y otros siendo empresarios, socialmente responsables y compitiendo de manera sostenible. Desde tu visión, ¿cómo encuentras a esa generación de la cual yo he dicho varias veces y lo digo repetidamente, me siento profundamente lleno de admiración? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo sientes? ¿Y cómo nos ves? ¿Qué nos falta? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer un reconocimiento aquí a algunos de los muchachos que vinieron de la universidad. Karina de Los Ángeles, consejera de Facultad de Ciencias, Arturo Requena de la Escuela de Administración. Que se paren para verlo. Haller Iglesias, presidente de la Facultad de Ingeniería, Ángel Dorta de la Escuela de Derecho, Sofía Briceña de la Escuela de Arquitectura, Zairán Rivas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, María Fernanda de Internacionales, Paula Dávila de la Escuela de Psicología. ¿Tú te trajiste un ejército? Claro, Gabriel Domínguez, miembro de la Federación, Luquen Quintana, Luis Carlos Matos, consejero universitario, y Daniel Nieto de la Facultad de Medicina. Y bueno, este humilde servidor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Yo voy a partir sobre un punto que ya decía la señora Carlota, y
me permite la señora Carlota decirle señora y el representante aquí de los sindicatos, que es el punto sobre el acuerdo y el gran acuerdo nacional que debemos llegar todos los venezolanos. Y nosotros en la universidad, en innumerables discusiones políticas que hemos tenido en el seno de los presidentes de centro estudiantes, los miembros de la federación, el Parlamento Nacional Estudiantil, de allí… Él preside, es parte de sus características. De allí nosotros hemos hecho mucho énfasis en el gran acuerdo nacional en el que debemos llegar todos y cada uno de los venezolanos. Acuerdo nacional que no solo se centra en que todos queremos una Venezuela de progreso, en que todos queremos una mejor Venezuela, en que todos queremos mejores condiciones de seguridad, en que todos queremos igualdad, en que todos queremos los derechos y los deberes para todos y cada uno de los venezolanos, sino que nosotros los estudiantes hemos ido un poco más allá y hemos hecho mucha reflexión acerca de lo que es la discusión política y la gran resemantización y reconceptualización de los conceptos. Nosotros en Venezuela, todos y cada uno de los venezolanos, no hay un solo venezolano que no diga, nosotros queremos más seguridad, queremos más empleo, queremos mejores oportunidades, mejores condiciones, pero hemos cometido un error todos y cada uno de los actores de la vida política, social, económica, que es que hemos creído o pensamos o planteamos la problemática a propósito de la estaticidad de los conceptos. Este tipo de espacio de discusión donde nos encontramos los distintos sectores que hacen bien en el país son fundamentales. ¿Para qué? Para replantear conceptos que tenemos tiempo sin discutir. ¿Cuál, por ejemplo? Democracia. ¿Qué es para ti democracia? Seguridad social, las empresas privadas. Para nosotros los estudiantes, y voy a acuñar aquí un concepto que tal vez rompa alguno de los esquemas, ¿no? Pero ojalá. Nosotros los estudiantes, ¿qué esperamos de Conindustria? ¿Qué esperamos de los empresarios? Una gran revolución industrial. Y cualquiera dirá, revolución. Pero es que, ¿por qué no? Nos hemos dejado envolver por una lógica polarizante, donde el chavismo se adueñó de una cantidad de conceptos y los opositores rechazan cualquier tipo de conceptos. No. Nosotros los universitarios y todos los sectores, la iglesia, los empresarios, estamos llamados a discutirlos y a debatirlos y decirle las verdades a la gente. Hacia dónde vamos, qué queremos, qué creemos y qué pensamos. Y solo así podemos lograr un gran acuerdo nacional. Revolución industrial, unas industrias a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas. Se lo digo yo a mis amigos más marxistas, pero es que hasta para los comunistas el desarrollo de las fuerzas productivas es fundamental. Lo decía Marx en el siglo pasado, hace 2 siglos. Y nosotros tenemos que salir a decir esas cosas. Y estamos llamados como institución a no dejar perder la identidad y no seguir propiciando el proceso de desinstitucionalización que vive el país. Estamos llamados a recogerlo y a fortalecerlo. Gran revolución industrial, ¿para qué? Para que Venezuela incline esa balanza comercial y nosotros en este país podamos tener empresas a la vanguardia productiva y que nosotros seamos los exportadores, satisfacer esa demanda interna que nosotros tenemos. ¿Qué papel jugamos las universidades en esa contribución? Por aquello de la retroalimentación. Bueno, nosotros en las universidades estamos generando conocimiento, generamos y aprendemos conocimiento en un ambiente de autonomía, de pluralidad, de democracia y de diversidad del pensamiento. Pues allí nosotros tenemos que formar los estudiantes que se preparen para la discusión política, porque no podemos ser idiotas. Ajá, te la aprendiste. Hay que combatir la idiotez que tenemos por dentro. Pero que también nosotros podamos salir, no al mercado laboral, a que exporten el talento de las universidades y nos dediquemos a trabajar en el exterior, no. Para ir a producir, pero producir en el marco no de la producción per se, sino de la producción, porque todos entendemos que solo el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales pueden llegar a la verdadera independencia
soberanía, progreso, bienestar. ¿Qué necesitan los venezolanos para eso? Ambientes de paz, cordialidad, consenso, inclusión, entendimiento y democracia. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a debatir en estos espacios. Así es. ¿Qué puede darle, Francisco, qué puede darle un industrial joven, líder que asume riesgo? Voy a decir lo que me dijiste aquí en privado, ¿no? No me vas a regañar aquí en público. Se debatía entre decir, ¿soy loco o soy... ¿Qué fue la otra? Dilo tú. ¿Loco o qué? ¿Estás loco o hay miedo? Ajá. Respóndele a él. Él hizo una propuesta. ¿Qué haces tú como empresario joven? Yo creo que, buenas noches a todos, ante todo. Yo creo que el compromiso de los empresarios, y no solamente los jóvenes, sino todos los empresarios, en especial de los industriales que estamos aquí, es que ese consenso de país no puede estar sujeto simplemente a un momento político, sino debe trascender el momento que estamos viviendo. Porque si no, posiblemente en 5 años nos veremos nuevamente discutiendo qué es lo que debemos de hacer para transformar este país. La señora Carlota dijo muy claramente, puede ser 2 generaciones o puede ser 20, dependiendo de la manera como tomemos este reto. Si los industriales no empezamos a cambiar la manera de trabajar y si no entendemos que la relación entre la fuerza laboral y el industrial es otra, que los tiempos son otros, que hoy en día no contamos cuántos trabajadores tenemos, porque son gente que está ahí adentro y que nuestra relación con nuestra gente debe ser totalmente diferente a la que ha existido hasta ahora, donde tenemos que entender que ese individuo que está ahí tiene unas necesidades, tiene un contexto de país que necesita apoyo y que esa gente que está ahí trabajando con nosotros no debe estar defendiendo sus derechos, porque no puedes defender algo que nadie te quiere quitar. Muy por el contrario, si los industriales empezamos a pensar que esa gente que nos apoya y que son los responsables de que nuestra empresa sea exitosa, tienen que tener lo que se merecen y cambiamos nuestro discurso, yo estoy seguro que vamos a empezar a construir un consenso. Si empezamos a entender que las universidades que están en este país no están esperando por nosotros, porque si no vamos nosotros a apoyar esas universidades, si no vamos nosotros a formarlos entre los creadores de empleo el día de mañana, yo pregunto, ¿dónde están los industriales dentro de 10 años? Si no estamos formándolos en las universidades de hoy en día. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo presentado en su asamblea en Uruguay hace apenas unos meses, cuyo título se consigue en internet, dice Desconectados. Una asimetría absoluta entre lo que demanda el mercado y lo que ofrece la universidad. Esa desconexión tiene que ver con el área de oportunidad de nosotros como empresarios, como industriales, como comerciantes, como ciudadanos. Nos metemos en la universidad a complementar lo que a la universidad le hace falta a través de cátedras y muchos elementos como lo que tú estás justamente diciendo, Francisco. Pero en una autocrítica de esa que el año pasado Carlos hablaba que había que hacer con fuerza, me busqué una no muy simpática afirmación de alguien que ustedes conocen y que históricamente tuvo mucho impacto en una parte de la Venezuela de algunos de los que estuvieron aquí. Yo estaba chiquito en ese momento. Pero él es justamente el señor Michael Porter. Y miren lo que dice. El problema es que yo creo que hemos entrado en una especie de círculo vicioso sobre la relación entre la sociedad y los negocios, la finalidad del capitalismo y los beneficios del sistema capitalista para la sociedad y para cubrir las necesidades de esa sociedad, como mejorar la vida de las personas, mejorando la salud de las comunidades. Hemos entrado en un ciclo en el cual pienso que los negocios y la gerencia de los mismos han evolucionado y se han creado unos parámetros de cómo crear un valor económico. Las compañías están siendo percibidas cada vez más como si tuvieran el fin de generar beneficios a costa de la comunidad sin generarles ningún beneficio. Como resultado, cada vez más el gobierno está viendo a las empresas como un problema, como una fuente de cosas malas en la sociedad y por ende han aumentado los controles, las regulaciones, los impuestos y últimamente los líderes políticos no suelen buscar políticas públicas, negocios amigables, porque el ambiente político casi los obliga a ser duros con las empresas, a pesar de que sabemos en un nivel profundo que las empresas y la sociedad se necesitan mutuamente. Sin embargo, creo que nosotros mismos nos hemos ganado eso. Esa oportunidad, en esta reflexión que plantea Porter, la entrevista completa está en YouTube, la pueden bajar, es título del reportaje de portada de enero y febrero de Harvard Business Review, vale la pena que lo vean, es la tesis de valor compartido, la evolución
del tema de la responsabilidad social entendida no como programas o proyectos, sino como procesos de gestión. Esa figura está hablando de un país que no es Venezuela. Si ponemos eso en Venezuela, tenemos unos condimentos adicionales. Frente a eso, el rol de los gremios. El rol que te toca en tu doble rol de director de Conindustria y ser el líder de otro gremio de Azoquín. ¿Qué tienes en tu mente frente al desafío de modelar y construir una visión de país? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. El rol de los gremios. Fíjate que para poder entender el rol de los gremios debemos primero entender dónde estamos en este momento. En Venezuela yo creo que los gremios jugaron un rol fundamental y fueron muy protagónicos hasta mediados de los años 70, cuando teníamos un país progresista en el cual la generación de riqueza por parte del empresariado era importante, ¿no? Luego de mediados de los años 70, cuando subió el precio del petróleo y se desvinculó lo que es el trabajo con generación de riqueza, los gremios comenzaron a decaer al punto en el cual se fueron convirtiendo en unos entes clientelares, en los cuales se buscaba pues, acceder de manera tal de poder tener oportunidades de tener acceso a cualquiera de los controles de cambio que hemos tenido desde entonces hasta ahora, conseguir prebendas del Estado, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Los gremios quedaron reducidos a eso. Y eso es en gran medida pues, lo que tenemos hoy en día, unos gremios que son poco representativos de un empresariado y un empresariado que está muy temeroso de poder enfrentar las realidades que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos por delante de los gremios? ¿Qué es lo que debemos hacer para que los gremios puedan formar parte de ese país que todos queremos? Yo diría que lo primero que tenemos que tener es conciencia. Conciencia de que sí somos capaces de modelar el país que queremos. Conciencia que tenemos que pararnos y decir aquello que consideramos que debe ser crítico, pero también tenemos que ser propositivos de las cosas, de los cambios que queremos que se den. Una enorme propuesta que se está dando ahora es la visión industrial 2025. Aplaudo esa propuesta por parte de Conindustria de una manera de poder hacernos nosotros del futuro que tenemos por delante, ¿no? La segunda es, como ya se ha dicho mucho, consenso. En la medida en que no consensuemos con nuestros trabajadores, que son una parte fundamental de las empresas y del país, que no consensuemos con los consumidores, que no consensuemos con el país, como para que el norte de la industria y el norte de las empresas sea el mismo norte, el norte más grande del país, en esa misma medida pues vamos a tener unos gremios que van a estar totalmente desvinculados de las posibilidades de poder tener empresas que vayan avanzando, ¿no? La tercera necesidad que tienen los gremios es la de liderar. Los gremios tienen que liderar en términos de formar opinión para dentro de las empresas y liderar en términos de sacar la opinión que las empresas tienen y exponerla ante el interlocutor válido, que no es el gobierno, es el país. Tenemos que decirle al país lo que los gremios queremos y para eso nos hace falta que haya empresarios dentro de los gremios. No pueden haber gerentes de empresas, no pueden haber empleados de empresas, tienen que ser los empresarios, los dueños de las empresas, los dueños del capital, los que estén al frente de los gremios, liderando esos gremios y saliendo a representarlos y sin miedo poder hablar. Y lo último que a los gremios les hace falta de una manera muy importante es profesionalización. No pueden estar compuestos por empleados de tercera, no pueden estar compuestos por secretarias, tienen que tener a los mejores expertos. Los gremios tienen que con esos expertos trazar estrategias para todos los sectores y los empresarios tienen que ver a los gremios como una extensión de sus propias estrategias y tienen que fondear a los gremios como para que se puedan desarrollar las estrategias apropiadas que puedan servir de conjunto para todos los sectores. ¿Qué nos pregunta la audiencia, Silvano? Hay muchas preguntas, creo que el tiempo no nos va a dar lugar a leerlas todas, pero las traté de agrupar por tópicos y aquí va la primera, Ítalo. ¿Qué hacer para lograr la incorporación de los representantes del gobierno para lograr el país que todos queremos? Y la misma persona pregunta, ¿consideran que el conformismo es factor influyente en el estado actual del país?
¿Qué hacer? Respondamos. En palabras. ¿Qué hacer desde la perspectiva estudiantil? Pasa un micrófono, porfa, Diana. Lo tienes allá, perfecto. Cortico, ¿qué hacer? Lo primero que hay que hacer con esos sectores del gobierno y los que están a favor del gobierno es darles reconocimiento. Reconocer a todos esos sectores que están a favor del gobierno nacional. Hay que construir los puentes para el diálogo. Hay que construir los puentes para llegar ¿Qué falta? al gobierno. Porque puentes lo estoy escuchando yo desde que era chiquito. Ir a votar el 7 de octubre. Diana. Bueno, yo creo que nuestra sociedad necesita todavía más organización autónoma, legítima, ciudadana, que pueda efectivamente reivindicar los derechos propios. Hemos tenido toda esta gama en el cual hemos perdido la identidad, estamos disfrazados de otras cosas. Creo que ese esfuerzo de tener organizaciones que reivindiquen sus propios intereses es fundamental. Juan Pablo. Bueno, reconocimiento, por supuesto que tenemos que tener reconocimiento, todos tenemos que reconocernos. En la medida en que no nos reconozcamos, dejamos de ser un país, pasamos a ser un montón de gente en un solo lugar, y eso no es lo que los venezolanos queremos. Tenemos que reconocernos, pero en el reconocimiento también está el hecho de poder darnos cuenta de que somos capaces de transformar el país sin que alguien venga a imponernos a nosotros. Aceptando las diferencias. Froilán. Mira, yo debo decir que yo tampoco vine solo para acá. Aquí está una representación del Frente Autónomo en Defensa me parece muy bien que del se Salario del pare también. Sindicato, y me gustaría que se pararan los Menciónalo. compañeros que están presentes acá también. ¿Qué les ha parecido? Muy bien. Bueno, sí, yo creo que esta gran oportunidad que hemos tenido nos plantea con relación al Estado. Mira, este es quienes dirigen, pues desde el Poder Ejecutivo y todos los diferentes poderes públicos, evidentemente han planteado una política de exclusión. Ese ha sido su método. Para todo, a nosotros, a lo mejor me toque más adelante hablar, nos han creado organismos paralelos como los consejos de trabajadores, el control obrero y todo lo demás. Bueno, nosotros simplemente a esa propuesta, a esa política permanente de exclusión, como dice una vieja canción, todo tiene su final. Todo tiene su final, nada es eterno. Y en definitiva, nosotros les vamos a demostrar que tenemos una visión de país, que tenemos una visión de nación, y que la exclusión que ellos han aplicado hasta ahora se la vamos a revertir en integración nacional. Y eso es fundamental. Muy bien. Esta pregunta es para Froilán, que dice, ¿cuál es su postura frente a la nueva Ley Orgánica del Trabajo y cómo esta afecta o contribuye a la relación empleados industriales? Y a Juan Carlos Requenses, ¿cree usted que dentro de las universidades hay factores que juegan al no desarrollo y el progreso del país? Froilán y Juan Carlos. Sí, con relación a la ley del trabajo, evidentemente que la ley tiene unos elementos progresivos en los derechos individuales, sobre todo todos aquellos trabajadores que no tienen un contrato colectivo, que son aproximadamente más de 4 millones de trabajadores. Pero evidentemente en la forma como se hizo, pues evidentemente va a afectar el tema del empleo estable y el empleo digno. Pero en la otra parte, que es el derecho colectivo, que es la parte de los sindicatos, es totalmente regresivo y reaccionario. Un gobierno que se llama revolucionario, pero es totalmente regresivo y reaccionario. Un empresario, un empleador me decía en estos días, Froilán, ¿qué vamos a hacer si nos colocan, por ejemplo, en el tema ese del ataque a los sindicatos? ¿Qué vamos a hacer si nos crean los consejos de trabajadores? Yo le dije, mira, simplemente busca un aliado. Si tú no tienes sindicatos, crea tu sindicato, porque precisamente el sindicato va a ser el interlocutor que te establece la misma ley y que te va a ayudar a que se defienda frente a un organismo político del Estado venezolano que lo van a promover, porque ya lo están haciendo en las empresas básicas del Estado y también en el sector privado. Entonces, yo creo que allí se plasma en concreto lo que es el tema ese de la gran alianza que estamos hablando de empleadores y trabajadores para establecer el trabajo digno. Las universidades. ¿Hay conspiraciones en las universidades? Sí, claro, nosotros lo tengo yo en
en el Twitter que nosotros tenemos que luchar contra los enemigos de afuera y los de adentro. Una canción de Ali Primera que se llamaba Alma Mater, se llama Alma Mater. Porque hay factores en la universidad que juegan a que la universidad tenga un carácter pasivo y estático frente a las realidades que nosotros estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Por eso es que nosotros hoy, desde el Parlamento Nacional Estudiantil, la Federación de Centros Universitarios de la UCB y todos los órganos también de gobierno universitario, de todas las universidades del país, autónomas y experimentales, nosotros hoy estamos promoviendo el gran proceso de transformación universitaria. Y eso a propósito de una nueva ley de universidades para nosotros los universitarios, porque estamos seguros que la universidad jamás puede perder el carácter transformador de avanzada y de vanguardia que tiene frente a las realidades políticas, económicas y sociales de Venezuela. Muchas gracias. Silvano. Sí. ¿Qué puede hacer con industria para que sus agremiados mejoren los ingresos de sus trabajadores? Los ingresos de los trabajadores, la mejor forma como pueden subir es que se instalen muchas empresas en Venezuela y con eso se fomente mucho trabajo, ¿no? Hay una isla ¿cómo se llama? En el Caribe que se llama Providenciales, ¿no? Esa isla lo único que tiene es una bahía que es muy bonita, ¿no? Hace 20 años atrás estaban ahí pateando la arena sin hacer mucho, ¿no? Hoy, después de 20 años, están llenos de hoteles 5 estrellas, como 40 hoteles 5 estrellas, llegan aviones de todas partes del mundo. Contrataron a todos los locales y llevan a gente de República Dominicana para que les trabaje, ¿verdad? Los salarios subieron sustancialmente. Eso es lo mismo que nos hace falta en Venezuela, que se instale mucha empresa para que haya mucho trabajo. Eso por sí va a subir los salarios de todos los venezolanos. Así dice el eslogan, la empresa privada es oportunidad para todos. Ítalo, excelente exposición, pero lamentablemente la presentación debe ser dirigida al pueblo, más que a los que estamos convencidos. ¿Qué es lo que no funciona en el país? Me encantaría estar de acuerdo. Si yo pensara que tenemos una visión compartida, si yo estuviera seguro que todos los que tenemos aquí valores comunes, si yo estuviera seguro que tuviéramos un solo proyecto país, si yo estuviera convencido de que todos sabemos lo que tenemos que hacer para lograrlo, seguramente no hubiese hecho esta conferencia como la concebí. Yo creo que sí, hay que hablarle a muchos, pero comencemos por hablarnos a nosotros mismos. ¿No cree usted que esa visión del nosotros, así como la visión de Estado, industria, población o sociedad, es una visión divisionista que concibe a la industria como ente aislado de los trabajadores que emplea y al gobierno como ente aislado de la sociedad para la que el gobierno debe trabajar? No somos todos verdura de la misma sopa. ¿Es para mí? Para el que quiera. Una respuesta rápida a la pregunta. Juan. No, tranquilo. Y se vale que me repitan la pregunta y se vale decir no la entendí. No, pero yo creo que el final de esta pregunta es precisamente de lo que se trata esta reunión. No somos todos verduras de la misma sopa, pues claro que sí. Sí, sí. En eso estamos, ¿no? Si tuviéramos una sola sopa. La respuesta está aquí incluida, ¿no? ¿Qué haces? Déjame tomar esta pregunta para hacerte algo que siempre he querido hacerle a mis amigos en el mundo del liderazgo. Se reúnen con toda esa cantidad de nuevos liderazgos que se están dando en el país, en organizaciones políticas, en organizaciones sociales. ¿Hay algún encuentro donde, aún en las diferencias, encuentran algún valor que compartan para construir país juntos? ¿Cuáles son los mecanismos? Déjame decírtelo en el mundo empresarial. ¿Cuál es el corporate governance que ustedes tienen? ¿Cómo es ese gobierno de estudiantes que ustedes tienen? No, mira, ¿Se juntan? Nosotros, claro, ¿O que nos compiten? juntamos. Nosotros, por ejemplo, para darte un ejemplo, dentro de la Universidad Central de Venezuela, mucho tiempo había que no se hacían lo que nosotros llamamos los comités directivos de la federación, que es el presidente de la federación con los miembros de la Federación de Centros Universitarios con
todos los presidentes de las 44 escuelas que hacen bien en la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, tenemos nosotros el Parlamento Estudiantil Nacional, donde hacemos vida allí los presidentes de las 5 federaciones de las autónomas, de las universidades experimentales y de las privadas. Levanten la mano quienes saben que existía un parlamento, ¿cómo? Nacional Estudiantil. Nacional Estudiantil, levanten la mano. No llegamos al 10%. No les voy a hacer la pregunta que estoy pensando, ¿y para qué es que sirve? Porque si hay una institución que funciona, ¿estamos participando en ella? ¿Estamos activándola? ¿Qué podemos hacer los industriales en el espacio de actuación de ese parlamento estudiantil? Bueno, mira, primero intercambiamos teléfonos y al próximo parlamento, que seguramente se va a hacer en el estado Anzoátegui, bueno, están cordialmente invitados, tendrán un puesto privilegiado porque siempre hemos invitado a distintos actores de otros gremios y de otros sectores y están cordialmente invitados no solo para que tengan ustedes allí una ponencia en ese parlamento, sino que también podamos intercambiar ideas como estamos haciendo aquí en este mismo espacio. Ítalo. El nosotros, ¿cómo se come el nosotros dentro de Conindustria, ¿no? Fíjate que este programa 2025 surgió de que nosotros pensáramos qué debe ser el país, debe ser rentista o debe ser industrial, ¿no? Por los lados, y por arriba y por abajo, si es industrial, debe ser del Estado o debe ser del individuo, ¿no? ¿Qué hay para los trabajadores ahí? Tenemos que salir a ver qué es lo que el país quiere, y en la medida en que sepamos qué es lo que el país quiere, vemos nosotros cómo nosotros cabemos ahí, qué le podemos dar nosotros a los trabajadores, qué le podemos dar a los consumidores. Ese es el nosotros, el podernos insertar en una sociedad teniendo valor para la sociedad y poderla servir a la sociedad. Sí, yo quisiera hacer un comentario final. Mira, yo creo que lo que los trabajadores, además felicitar a los organizadores de este debate, lo que nosotros queremos, en definitiva, y lo podemos construir juntos, tenemos que buscarlos en las raíces de nuestra propia historia. Es evidente pues, que los tiempos cambian, ¿no? Y para nosotros, esa distribución de la riqueza nacional en base al trabajo digno es algo que Venezuela lo tuvo. Yo siempre lo he planteado cuando he tenido la oportunidad de diálogos de este tipo. Y hubo un tiempo en que en Venezuela los trabajadores podíamos tener nuestros bienes, tener nuestra casa, tener nuestra vivienda, teníamos todo eso a la mano y eso es posible de nuevo reconquistarlo. Y aquel país que una vez conoció uno en su literatura infantil como era el país del real y medio, donde siempre tenía uno, pero tenía su real y medio. Evidentemente se puede reconstruir en Venezuela, pero eso sí, con un Estado responsable, porque con este nos ha llevado prácticamente a la destrucción. Yo creo que, pregunta muy oportuna, yo creo que no solamente estamos todos, como dice la persona, en la misma sopa, sino en la manera que debemos estar, yo creo que es la más importante, porque no es solamente que estamos todos en el mismo barco, sino que tenemos que conseguir la manera que la interacción entre nosotros, los industriales, los trabajadores, los gremios, sea diferente. Si esa relación no trasciende a una simple relación obrero-patronal y se convierte en una relación donde todos estamos construyendo y remando en la misma dirección y dejamos de vernos de manera contrapuesta, no vamos a lograr construir la Venezuela que queremos. Tenemos que empezar a pensar en una relación de construcción y efectivamente no solamente estamos juntos, sino vamos en la misma dirección. Diana. Yo creo que tenemos unos años ya oyéndonos un cuento y creyéndonos un cuento que estamos fraccionados, estamos partidos en miles de partes, los del este, los del oeste, los del norte, los del sur, los del interior, los de Caracas, y de pronto empieza uno con la inspiración que nos dio Carlota en su exposición de reconocer que resulta que es que tenemos un horizonte fantástico. Este país está lleno de gente con muchos valores, un pueblo solidario, creativo, emprendedor, y permanentemente nos están convenciendo que no somos así. Tranquilo, que nosotros te vamos a resolver la vida, tú no tienes que hacer absolutamente nada porque el Estado está para resolverte todo. Y resulta que eso nos desconecta entre nosotros. Entonces, por supuesto, el empresariado cuando oye eso dice, no quiero saber nada de lo social es rojo.
Lo social no es rojo y tenemos que entender ese mundo para podernos acercar a ese mundo de manera distinta y encontrarnos efectivamente como país que somos. Porque en síntesis de lo que hablamos es de adentrarnos en una hora de destrucción creativa, pero de reconstrucción, donde muchos de estos órdenes, lo político y lo social, ya no tiene cabida. De lo que estamos hablando es de que esta innovación en lo social hay una resignificación de esta relación, donde consecuencia de políticas exigen una reingeniería, pero de pensamiento. De lo que estamos hablando es que nadie tiene el monopolio de la razón, ni la exclusividad de la mentira. De lo que estamos hablando no es de modernizar el pasado, de lo que estuvimos y seguiremos hablando y escuchando a Carlos, fundamentalmente es de atrevernos a modelar el futuro. Y ese futuro le pidieron a más de 300 personas a nivel nacional en el ejercicio de Werner y su grupo desarrollando visiones. Le dijeron, dibújame los consensos. ¿Cómo dibujarías el consenso en tu mesa? Y este fue justo el dibujo. Quiero hablarte con el alma para darnos la paz, que nos veamos las caras. Qué bueno es reconciliar, qué bueno es darnos la mano, y por eso decidimos ser ciudadanos. Queremos participar y decisiones tomar, esa es la voz de las regiones y sus ilusiones. Que nadie se quede atrás, la unidad es vital para que un país mejore. Queremos seguridad, deporte y educación, salud, justicia y tolerancia, que se valore tu esfuerzo. Es la visión compartida, es la visión que tenemos para nuestra Venezuela, la que toditos queremos. La Venezuela de la riqueza, del desarrollo y las libertades, la Venezuela de la belleza y de la igualdad de oportunidades, la Venezuela que siempre cuida y que vigila su medio ambiente, la Venezuela de moral y luces es lo primero para mi gente, la Venezuela que quiere paz, la que está harta de la violencia, la que se quiere reconciliar y que necesita de tu presencia, la Venezuela del por favor, la Venezuela que da las gracias, la Venezuela del buenos días, la que queremos en democracia. Compartida por la Venezuela que queremos